Nuestra alegría está en el servicio. En Conexión Diocesana, un espacio dedicado a las noticias, actualidad, evangelización y actividades de nuestras zonas pastorales. Escúchenos a través de nuestras 19 emisoras. En Conexión Diocesana. Radio para la evangelización de la diócesis de Zipaquirá. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa En Conexión Diocesana. Hoy, como siempre, agradeciendo a todas las emisoras de nuestra diócesis que hacen posible llegar a ustedes a través de este programa. Les acompañamos Jimena Parra, el padre Jonathan Murcia y quien les habla, Diana Pascagasa. Hoy vamos a recordar la figura de una persona muy importante para nuestra iglesia, como fue el Papa Francisco, quien dejó una huella profunda en la Iglesia Católica y en el mundo entero. Pero antes vamos a escuchar, como siempre, el saludo de nuestro obispo, Monseñor Héctor Cubillos. Queridos hermanos, estamos iniciando la segunda semana del tiempo pascual, es decir, hace 8 días celebrábamos el domingo de Pascua, el domingo de la Semana Santa. Y lo estamos haciendo con un sentimiento de alegría, de júbilo, de mucha esperanza y confianza en Dios nuestro Señor. Debemos sentir esa renovación en nuestros corazones y en nuestras mentes. Por otra parte, 1 de mayo, la celebración de San José Obrero, ese santo maravilloso de nuestra iglesia que nos dio ese ejemplo de trabajo, de amor a su familia, de atención, de vigilancia, de preocupación, de interés por llevar con todo el amor la vida de la Santísima Virgen María y del Niño Dios en Nazaret. Por eso, San José, en el Día del Trabajo, ilumine y fortalezca a todos los trabajadores del mundo, para que todos cumplan, imiten ese ejemplo de un papá, un trabajador que vive con amor su vida de cada día y su trabajo y su familia. Firme en la fe. En Conexión Diocesana. Firme en la fe. El Papa Francisco fue elegido en 2013, un papa que se destacó precisamente por su sencillez, por su cercanía con los pobres y su mensaje de misericordia y de paz. Su fallecimiento ha dejado un vacío en la iglesia, pero también nos ofrece la oportunidad de reflexión sobre lo que él representó para la iglesia y para cada uno de nosotros. Además, como siempre en la iglesia, cuando un papa muere, el proceso de elección de un nuevo líder comienza, de un nuevo papa. Vamos también a hablar sobre cómo se lleva este proceso. Pues lo haremos de una manera muy rápida, muy sucinta, y de pronto después le dedicaremos un programa también a esta parte, entrevistando a alguien que nos pueda también dar una luz acerca de esta elección del nuevo papa. Y este tema es muy importante, y aunque el proceso de elección de un papa es muy conocido, pues hay también detalles que quizás algunos desconocen. Hoy también vamos a explicar cómo la Iglesia elige a un nuevo líder y qué significa esta elección para todos los católicos alrededor del mundo. Bueno, y vamos a comenzar recordando la vida del Papa Francisco. Nacido como Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Fue hijo de inmigrantes italianos, lo que le permitió vivir desde joven en un entorno de humildad y fe. Su familia, aunque de recursos limitados, vivió con gran sentido de solidaridad y compromiso cristiano, algo que marcó profundamente su visión de la vida. Desde joven, Jorge Mario, como era el nombre de pila del Papa Francisco, mostró un profundo interés por la vida religiosa. Después de su formación, fue ordenado como sacerdote por allá en 1969, comprometiéndose precisamente a servir a la comunidad en el camino de Cristo. Este fue solo el inicio de una vida dedicada a Dios y al prójimo, en especial a los más necesitados. En el año 1992, Bergoglio fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, una ciudad que lo vio crecer tanto espiritualmente como pastoralmente. Como arzobispo fue un líder cercano a su comunidad, especialmente a las personas más pobres y marginadas, y se destacó también por su vida austera y su constante lucha en defensa de los valores cristianos, rechazando cualquier lujo y buscando siempre estar cerca de los más vulnerables.
En el 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal, reconociendo su dedicación y compromiso con la fe católica, especialmente en América Latina, donde su figura se destacaba como un líder espiritual de gran integridad. Desde su nombramiento como cardenal, Bergoglio se convirtió en una de las figuras más influyentes en la Iglesia Católica, destacándose por su profunda espiritualidad y por su énfasis en temas de justicia social, siempre del lado de los pobres. En 2013, tras la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, se convocó un cónclave en el Vaticano para elegir a un nuevo Papa. El cardenal Bergoglio, un hombre de oración y de servicio, fue elegido Papa, tomando el nombre de Francisco. Esta elección fue histórica, ya que fue el primer Papa latinoamericano y el primero que decidió tomar el nombre de San Francisco de Asís, un santo conocido por su vida de pobreza, de humildad y de amor por la creación. Y así fue como, al elegir el nombre de Francisco, el Papa mostró desde el inicio de su pontificado un compromiso con los valores del Evangelio, reflejando el amor por los pobres, la simplicidad, la cercanía con los más necesitados. Su elección también dejó claro que su papado no sería un papado convencional. Él traería un cambio a la Iglesia, haciendo hincapié en la misericordia, en la inclusión y en el cuidado de la creación. Así es, Jimena, y es que desde su elección el Papa Francisco rompió con muchas tradiciones del papado. Por ejemplo, optó por vivir en la Casa Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, y esto pues mostró su cercanía con el pueblo y su rechazo al lujo que, en su opinión, no tenía cabida en una iglesia comprometida con los más necesitados. Esta decisión fue un claro mensaje sobre el papel del Papa como servidor más que como una figura de poder. En cuanto a su mensaje, el Papa Francisco se centró en misericordia, justicia social y cuidado de la creación. Su encíclica Laudato Si, que se publica en el 2015, es un claro ejemplo de su preocupación por el medio ambiente, donde nos invita a todos a cuidar el planeta, esa casa común, como un regalo de Dios, a actuar contra el cambio climático, que afecta especialmente a los pobres, a los marginados del mundo. Bueno, pero su misericordia no solo se limitó a temas ambientales o económicos. El Papa Francisco también hizo un llamado a la Iglesia para abrir las puertas a todos, especialmente a aquellos que se sienten alejados de la comunidad, como los divorciados o los que tienen orientaciones sexuales diversas. Para Francisco, la Iglesia debía ser una casa de acogida, un lugar donde todos se sintieran bienvenidos sin importar su pasado o su situación. Y es que el Papa Francisco también fue un defensor del diálogo interreligioso. Por ejemplo, durante su pontificado se dedicó a construir puentes entre las religiones del mundo. En el año 2014 realizó un histórico viaje a Egipto. Allí se reunió con el gran imán de Al-Azhar, el máximo líder musulmán. Este encuentro simbolizó su llamado a la unidad y al respeto mutuo entre todas las religiones, buscando siempre el diálogo y la paz. Además, su pontificado estuvo marcado por una serie de viajes internacionales que llevaron a lugares como África, Asia, América. En cada uno de sus viajes, Francisco llevó un mensaje de paz, de unidad, de solidaridad. En países desgarrados por la violencia, el conflicto, el Papa se presentó como un artesano de la paz, buscando siempre el bien común y el entendimiento mutuo. Uno de los pilares fundamentales del pontificado de Francisco fue sin duda el tema de la misericordia. En su jubileo de la misericordia de 2015, el Papa declaró un año especial de perdón y reconciliación, invitando a los católicos a vivir la misericordia no solo en los momentos litúrgicos, sino en la vida diaria. Este año marcó un hito ya que ofreció a todos los creyentes la oportunidad de recibir la gracia de la misericordia de Dios, especialmente a través del sacramento de la confesión. Y es que el Papa Francisco nos enseñó que la misericordia es el corazón del Evangelio y que como cristianos pues estamos llamados a vivirla de manera activa, siendo puentes de perdón y compasión para los demás. Para él, la Iglesia no debe ser una institución que juzga, sino una comunidad que acoge, perdona y sana. Hoy hemos recordado rápidamente la vida del Papa Francisco, un líder espiritual que renovó el rostro de la Iglesia con su humildad, su cercanía a los más necesitados y su firme llamado a vivir en misericordia, en paz y justicia social. Su papado o su pontificado fue una invitación constante a vivir el Evangelio
con autenticidad, a no tener miedo de acercarnos a aquellos que más lo necesitan. Con su fallecimiento, la Iglesia enfrenta ahora un desafío, pero también una oportunidad para continuar con su mensaje de misericordia y unidad. La elección de un nuevo Papa es esa oportunidad para seguir adelante con la misión de Cristo y para continuar trabajando por un mundo más justo y solidario, como lo proponía el Papa Francisco. Claro, Jimena, y es justamente la oportunidad para invitar a todos nuestros oyentes en las distintas parroquias, en todos los espacios, a orar por esta elección que tiene que hacer la Iglesia, por el próximo Papa, para que esté guiado por el Espíritu Santo y para que pueda continuar con esta gran obra que el Papa Francisco comenzó, con este legado de misericordia y de paz, para que siga vivo en cada uno de nosotros. Vamos a escuchar ahora una de estas canciones que nos recuerdan justamente esas visitas pastorales y esos momentos de encuentro con el Papa Francisco y toda la comunidad de los fieles. En conexión, en conexión. Diocesana. En la fe. En Conexión Diocesana estamos también en conexión con nuestra Iglesia colombiana. Por eso escucharemos en la voz de Monseñor Germán Medina, obispo de Engativá y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, el mensaje de los obispos colombianos ante la partida del Papa Francisco a la casa del Padre. Conferencia Episcopal de Colombia. Gracias, Papa Francisco, el Papa de la Misericordia, el profeta de la esperanza. Los obispos de Colombia, unidos al santo pueblo fiel de Dios, damos gracias a Dios por la vida, la misión y el testimonio del Papa Francisco, quien hoy, 21 de abril de 2025, ha sido llamado a la casa del Padre. Su partida nos llena de tristeza, pero también de gratitud por los 12 años de su servicio generoso y amoroso como sucesor de Pedro. Francisco fue un pastor cercano, sencillo y lleno de ternura. Su manera de hablar, de mirar, de escuchar, de hacernos sentir parte de una misma familia, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Su magisterio será luz por muchos años. Evangelii Gaudium, con su impulso a la alegría de evangelizar. Laudato Si, con su clamor por el cuidado de la casa común. Con el Sínodo para la Amazonía y la convocatoria al Sínodo de la Sinodalidad, desde donde nos animó a ser una iglesia que camina unida, que escucha y que no teme abrirse al Espíritu. El Papa Francisco se despide de este mundo en el corazón del jubileo de la esperanza y apenas comenzando el tiempo pascual. Su legado es amplio y profundo y será meditado con amor y sabiduría por generaciones futuras. Fue el Papa de la misericordia y de la esperanza. En tiempos oscuros nos ayudó a levantar la mirada y creer que Dios no se cansa de amar y de perdonar, que siempre hay lugar para la ternura y que la esperanza no defrauda. Como iglesia en Colombia, llevamos en el corazón su especial cariño por nuestro país. Recordamos con gratitud su visita apostólica entre el 6 y el 10 de septiembre de 2017, su cercanía con nuestro pueblo y su firme llamado a la paz y la reconciliación. Sus palabras aún resuenan entre nosotros y nos seguirán guiando. Hoy, conmovidos, encomendamos su descanso al Padre de la vida e invitamos a todas las comunidades a celebrar la Eucaristía en su memoria. Gracias, Papa Francisco. Gracias por enseñarnos a vivir con alegría el Evangelio, por mostrarnos el camino de una iglesia humilde y samaritana. Bogotá, Distrito Capital, 21 de abril de 2025.
Oiga, Daniela, ¿usted sabe quiénes son esas personas de logos y chalecos de colores? ¿Qué estarán haciendo en la comunidad? Claro, son organizaciones humanitarias. Son personas que vienen a ayudar con educación, salud y muchas cosas más. Estamos aquí para trabajar junto a usted y su comunidad. Nuestra prioridad es el bienestar de las personas. Somos organizaciones neutrales, por lo que no tomamos parte en controversias políticas, ideológicas, religiosas ni de conflicto. Nuestra misión es ayudar a quienes más lo necesitan. Un mensaje del equipo humanitario país. El legado del Papa Francisco es realmente amplio y su impacto ha sido significativo no solo dentro de la Iglesia, sino también fuera de ella. Desde el inicio de su pontificado, uno de los legados más importantes que dejó fue su énfasis en la misericordia. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco nos recordó constantemente que la misericordia es el corazón del Evangelio. Este mensaje no solo reflejó un ministerio pastoral, sino que también estuvo presente en todas sus enseñanzas y en todas sus acciones. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en el año 2015 proclamó el Jubileo de la Misericordia. Y lo recordamos mucho porque fue un año especial dedicado al perdón y a la reconciliación. Este fue un jubileo en el que se vivió un tiempo de gracia para todos los católicos, un llamado a vivir un amor más inclusivo, para practicar el perdón y para extender esa misericordia de Dios a todos nuestros hermanos, especialmente a los que se sienten alejados de la Iglesia. Durante ese tiempo, el Papa hizo un fuerte llamado a abrazar la misericordia, a no juzgar, sino a acoger a todos sin importar su historia, sus errores o sus circunstancias. En el ámbito social, el Papa Francisco dejó un legado que se caracteriza por su énfasis en los pobres y en la justicia social. Desde que asumió el papado, Francisco constantemente habló de la urgencia de atender a los más necesitados. Él hizo de los pobres el centro de su mensaje, algo que se reflejó tanto en su predicación como también en sus visitas a las comunidades más marginadas del mundo. A través de sus visitas a campamentos de refugiados, a áreas de conflicto y a pueblos empobrecidos, el Papa Francisco no solo predicó sobre la pobreza, sino también se comprometió personalmente con los más desfavorecidos. Su mensaje era claro: la Iglesia debe ser la casa de los pobres, un lugar de acogida, de misericordia y de justicia. También instó a los gobiernos a tomar medidas concretas para luchar contra la pobreza y las desigualdades económicas, recordándonos que el bienestar de los más necesitados debe ser una prioridad en nuestra sociedad. Otro aspecto clave de su legado fue el cuidado del medio ambiente. En su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco dedicó una atención especial al cambio climático y a esa necesidad de cuidar la creación o la casa común. En este documento, el Papa no solo hablaba de la responsabilidad ambiental desde un punto de vista cristiano, sino también desde una perspectiva de justicia social. Claro, Jimena, y es que allí el Papa nos recordó que los más pobres del mundo son justamente los que más sufren las consecuencias del daño ambiental, como por ejemplo el cambio climático y la degradación de la naturaleza. Esta encíclica fue un llamado urgente a tomar acción para proteger nuestro planeta. La defensa de la tierra, decía el Papa, no es solo una cuestión ambiental, como de moda, sino también una cuestión ética y moral, ya que está ligada al futuro de las generaciones venideras y a la justicia social. Es decir, ser creyentes, ser católicos comprometidos también implica defender nuestro medio ambiente. Pero el legado de Francisco no solo se limita al ámbito social ecológico, también tuvo que enfrentar desafíos internos dentro de la Iglesia. Como Papa Francisco, se enfrentó a la necesidad urgente de las reformas internas dentro de la Iglesia Católica, particularmente en relación con el manejo de casos de abusos de poder, de abusos sexuales, de abuso de menores dentro del clero. Esta ha sido también una de las crisis más grandes que ha enfrentado la Iglesia, y el Papa Francisco se comprometió a abordarla con seriedad y determinación. En sus primeros años, Francisco estableció nuevas políticas y procedimientos para hacer frente a los casos de abuso dentro de la Iglesia, promoviendo una mayor transparencia y estableciendo protocolos para proteger a los menores y a las personas vulnerables. Este fue un paso crucial hacia la restauración de la confianza entre los fieles y entre la Iglesia, y un recordatorio de que los sacerdotes y líderes de la Iglesia deben vivir con mayor integridad. El Papa Francisco también fue muy proactivo en dar voz a los laicos y a las mujeres dentro de la Iglesia. Durante su papado impulsó varias iniciativas para incluir más voces en los procesos de decisión en la Iglesia, aunque todavía hay un camino por recorrer
pues muy largo en ese sentido, el Papa abrió las puertas a una mayor participación de las mujeres, especialmente en las posiciones de liderazgo dentro de la Iglesia, aunque no en el sacerdocio concretamente, pero sí dando también como ese poder de voz y voto a las mujeres en algunos aspectos de la Iglesia. En varios de sus viajes, Francisco se expresó en favor de la iglesia inclusiva, donde todos, independientemente de su género, de su origen, de su estatus, pueden encontrar un lugar. También abrió el debate sobre los roles de las mujeres en la iglesia. Y aunque no cambió la doctrina sobre el sacerdocio femenino, promovió la reflexión sobre cómo involucrar más a las mujeres en la vida de la iglesia y en los procesos de toma de decisiones. Y bueno, en resumen, el legado del Papa Francisco va mucho más allá de sus encíclicas o de su mensaje social. Fue un papa que vivió su fe de manera auténtica, que rompió barreras y que siempre buscó acercar la Iglesia a las realidades del mundo moderno. Su papado fue una invitación a vivir el Evangelio con más misericordia, a salir al encuentro de los más necesitados y a ser valientes en esa lucha por la justicia social. Su enfoque pastoral nos mostró que ser cristiano no es solo una cuestión de creencias, sino sobre todo de acción. Francisco nos enseñó que la fe se vive, se comparte, se testifica con nuestras obras, especialmente al servir a los demás. Ahora, con su partida, el reto de la Iglesia será continuar con ese legado y seguir viviendo el mensaje de amor, de misericordia y de paz que él predicó. Hoy hemos visto cómo el Papa Francisco no solo fue un líder espiritual, sino un hombre que cambiaba el mundo con su vida. Su legado sigue vivo en cada uno de nosotros. Ahora, como iglesia, nos toca continuar con su misión de llevar el amor de Cristo a los más necesitados, de cuidar la creación y de vivir la misericordia y la paz. Con este legado del Papa Francisco estamos llamados a seguir siendo testigos de ese amor transformador que él tanto predicó. Como cristianos, debemos entonces vivir el Evangelio de manera auténtica y comprometida. El Papa nos mostró ese camino y ahora depende de nosotros seguir adelante. Que sea esta la oportunidad para dar también gracias a Dios por la vida y por el pontificado de Francisco, por todo lo que nos deja, por ese mensaje de compasión, de misericordia, de paz y por ese gran legado que ha dejado para la Iglesia. Que también todos nosotros unidos en oración podamos enfrentar los desafíos que nos esperan como Iglesia, siempre inspirados en esos grandes testimonios de los predecesores de Francisco y por supuesto del Papa Francisco, quien acaba de entregar su vida a Dios, pero nos ha dejado ese gran mensaje y esos grandes testimonios de cambio, esos grandes testimonios de camino hacia Dios. En Conexión Diocesana, descubre la belleza y profundidad de la liturgia de la Iglesia. Es la nueva liturgia que el cielo entona feliz. Hoy en nuestra sección de liturgia compartiremos por qué los papas cambian de nombre una vez son elegidos. El cambio de nombre tiene una explicación teológica fundada en la Biblia. Dios cambiaba de nombre a las personas que asignaba una misión especial, por ejemplo a Abraham. También Jesús a algunos apóstoles como San Pedro o San Pablo les cambió el nombre al asignarles su misión. Se entiende por tanto que los papas cambien de nombre cuando son elegidos para ser sucesores de San Pedro. La elección del nombre es una decisión muy personal que puede estar motivada por diferentes factores. Uno de ellos es la cercanía afectiva. Es frecuente que tomen el nombre de alguno de sus predecesores cercanos. Juan Pablo I quiso unir los nombres de Juan XXIII y de Pablo VI. Juan Pablo II dio continuidad a su predecesor. Benedicto XVI tomó como referencia a Benedicto XV, el papa que tuvo que mediar en la Primera Guerra Mundial. Si el nuevo papa opta por esa cercanía temporal, puede elegir como nombre Benedicto XVII, sería una señal de continuidad con el pontificado anterior, o Juan Pablo III si su principal inspiración es el espíritu viajero y pastoral del papa polaco. Hay otros grandes papas que han generado una estela larga de repeticiones. Uno de esos nombres es León. León XIV sería el nombre del nuevo papa si éste quisiera rendir homenaje a León XIII, el papa que en plena crisis social durante la Revolución Industrial puso en marcha la doctrina social de la Iglesia. Gregorio XVII sería un buen nombre si el nuevo papa quisiera reestructurar la gestión de la Iglesia para hacerla más operativa. San Gregorio Magno y San Gregorio VII son una referencia en este ámbito.
Pero podría ocurrir que el nuevo Papa estrenara un nuevo nombre. Así lo hizo Juan Pablo I, rompiendo una inercia de más de 1000 años. El último Papa con nombre original fue Francisco I. Si el nuevo Papa quisiera estrenar nombre, podría introducir alguno de fuerte tradición cristiana que nunca haya sido utilizado por los papas, como Luis I, Javier I, Ignacio I o Tomás I. Todos recuerdan a grandes santos y serían bien recibidos por los católicos. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Ahora pasemos a un tema crucial que siempre sigue la muerte del Papa, el proceso de elección del nuevo Papa. Este proceso se lleva a cabo en un cónclave, que es una reunión secreta de los cardenales de la Iglesia. Los cardenales son los responsables de elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica, el sucesor de San Pedro. Cuando se dice secreta, pues quiere decir que es a puerta cerrada, ¿no? O sea, todos sabemos que están reunidos realizando el cónclave, pero se está haciendo pues a puerta cerrada, donde no entra, pues, digámoslo así, ningún medio electrónico, donde no se graba, donde no se transmite, no. Se hace es en un ambiente de oración, porque es el Espíritu Santo el que debe soplar en la iglesia. Para ser elegidos, solo los cardenales menores de 80 años tienen derecho a votar. Actualmente hay alrededor un promedio de 120 cardenales con derecho a voto, aunque el número puede variar ligeramente dependiendo también pues, de las circunstancias, del momento de la historia. Entonces se dice que también, o sea, pueden votar y son elegibles aquellos que tienen menos de 80 años. Este proceso de elección es fundamental para el futuro de nuestra iglesia, ya que no solo se trata de escoger a un líder espiritual, sino también a alguien que guiará a la iglesia en tiempos de desafíos. Los cardenales se reúnen en el cónclave después de un periodo de luto, de oración y de reflexión, buscando al hombre indicado que pueda guiar a la iglesia a tomar decisiones importantes y a enfrentar también esos retos del mundo moderno. Este proceso empieza con lo que se llama la sede vacante, que es ese tiempo en el que la silla papal está vacía. El periodo comienza inmediatamente después de la muerte del Papa, es decir, en este caso, esta sede vacante ya está desde el 21 de abril. En casos excepcionales, como sucedió con el Papa Benedicto XVI, esa sede vacante empieza cuando el Papa renuncia, que pues digamos fue algo, una manera diferente a Juan Pablo II o a Francisco, el caso de Benedicto que fue por renuncia. El caso es que durante este tiempo de la sede vacante, la iglesia entra en una fase de espera y de preparación. Y eso es importante entenderlo porque a veces pensamos que es como si fueran unas elecciones presidenciales, como no, pues ahora van a votar y ya se sabe, sino que es un tiempo de preparación. No es que los obispos entren y empiecen a votar deliberadamente, sino que empiezan a prepararse. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué situaciones tenemos en este momento? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son las virtudes o las características que debería tener ese nuevo líder? Y empezar como ese proceso de espera también de nosotros como creyentes en la oración. Y en oración siempre, ¿no? Como en esa confianza también de que el Espíritu Santo es el que está actuando en ese cónclave. Lo primero que ocurre es que los cardenales participan en intensas jornadas de oración y reflexión. En ese tiempo los cardenales se preparan espiritual y mentalmente para el cónclave, ya que aunque hay muchas discusiones y debates previos sobre las cualidades que debe tener el nuevo Papa, también es un tiempo en el que los cardenales pues se someten a la voluntad de Dios, orando por la sabiduría divina para tomar la mejor decisión para la iglesia. Es el Espíritu Santo el que sopla, el que fluye, el que debe estar ahí mediando la situación. Una vez que los cardenales pues están listos para comenzar, se celebra el cónclave, que este es un momento único en la Iglesia Católica, un proceso cargado de historia, de fe y sobre todo, como lo decíamos hace un momento, discernimiento espiritual. Es una ceremonia en la que se busca no solo a un líder humano, sino a un líder guía espiritual que esté preparado para servir al pueblo de Dios. ¿Qué sucede allí? Entonces, durante el cónclave, los cardenales se reúnen en la Capilla Sixtina del Vaticano. Este también es un lugar lleno de historia y de espiritualidad. Y en ese espacio sagrado, o sea, fijémonos que no es ni en una sala, ni en un auditorio, no, es en un lugar de oración. Allí los cardenales realizan una serie de votaciones secretas para elegir al nuevo Papa. En cada votación, los cardenales escriben el nombre del candidato que prefieren en un sobre y los votos se cuentan al final. Aquí es importante recordar que son varias votaciones, o sea, no es como la primera y ahí ya el que salió, sino que van sucediendo, o sea, se va haciendo como una depuración, un discernimiento para lograr pues el objetivo final.
Y bueno, es que para ser elegido papa, el candidato debe obtener una mayoría de 2/3 de los votos. Este es un proceso riguroso porque se busca un consenso y una unidad en esta elección. Si ningún candidato alcanza esa mayoría, pues las votaciones se repiten, normalmente con nuevos intentos de acuerdo. El número de rondas necesarias puede variar, pero el proceso tiene que ser claro y sin presiones externas, siempre guiado por la voluntad divina. Y esto que menciona Jimena es muy importante porque suceden un montón de mensajes y comentarios desde la prensa internacional, nacional, de opiniones, de es que políticamente el más correcto es este, de es que los visitó X presidente, entonces puede ser que elijan a este, y eso no tiene absolutamente nada que ver. En este caso, esas presiones externas no tienen ningún peso, ningún valor sobre la elección que se va a realizar. El cónclave es ante todo un momento de profunda oración, porque allí se espera que los cardenales elijan al nuevo papa, no solo según sus habilidades humanas, o sea, es muy bueno, es esto, estudió esto, sabe esto, sino que sobre todo también es por lo que perciben como la voluntad de Dios para la Iglesia. Entonces, es un proceso que puede ser largo, que puede resultar largo, pero que es esencial, ya que la figura del papa representa la unidad de la Iglesia y la dirección hacia la que se dirige el pueblo de Dios. Uno de los momentos más emblemáticos del cónclave es el famoso humo blanco que todos esperamos, ¿no? Después de que se realiza una votación, los papeles con los votos se queman. Y si se ha elegido un papa, el humo que sale de la chimenea del Vaticano pues es blanco, que indica que el cónclave ha tenido éxito en su elección. Es el momento lleno de expectativas, no solo para los cardenales, sino para todo el mundo, ya que todos esperan saber quién será el nuevo papa. Claro, padre, y es que después de este proceso, si las votaciones no dan como resultado un papa elegido, pues el humo será de color negro, lo que indica que el cónclave aún no ha llegado a un consenso. Y el humo negro, pues es un signo de que las negociaciones continúan y de que la búsqueda de ese líder perfecto para la Iglesia sigue en marcha. Este es un proceso de discernimiento profundo. Una vez que ya se ha elegido el nuevo papa, el cardenal protodiácono es el encargado de salir al balcón de la Basílica de San Pedro y anunciar esa frase emotiva que escuchamos hace 12 años, en un marzo, de Habemus Papam, que significa en español tenemos papa. Ese momento es histórico, ya que marca el fin de la espera y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. El nuevo papa, al aparecer en el balcón, es presentado al pueblo y al hacerlo también realiza su primera bendición Urbi et Orbi, una bendición solemne que se ofrece a toda la ciudad de Roma y al mundo entero. Esta bendición es uno de los momentos más emotivos, ya que el nuevo papa, en su primer acto público, reconoce su rol como líder de la Iglesia y pide a Dios la paz, la unidad y la gracia para toda la humanidad. Ese proceso de elección de un nuevo papa es una de las tradiciones más sagradas y significativas de la Iglesia Católica, porque cada papa elegido es un líder espiritual que no solo tiene la responsabilidad de guiar a los católicos, sino de ser un testigo de la fe para todo el mundo. Su papado tiene un impacto global, ya que el papa pues, es considerado el líder de más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Y es que es importante hacer conciencia que el próximo papa, sea quien sea, será quien con la sabiduría del Espíritu Santo guiará a la Iglesia en tiempos de grandes desafíos. Y por eso serán necesarios no solo rasgos de liderazgo, sino también la capacidad de enfrentar los retos del mundo moderno y de unir a los católicos en la misión de Cristo. Como en todas las elecciones papales, la oración es la clave para que el proceso sea guiado por el Espíritu Santo, quien como siempre es quien guía a la Iglesia hacia un futuro lleno de fe, amor y esperanza. Y esa oración no es solo de los cardenales que están allá o que van a estar reunidos ya muy pronto, sino de todos nosotros, porque a veces decimos, no, ¿y qué tal elijan? Y no, esa parte humana es difícil, ¿no? Y como humanos, esa ausencia de Francisco al ser uno de los nuestros, un latino, pues es grande. Pero es importante unirnos en oración para que el Espíritu de Dios actúe. Recordemos que cuando 2 o más oran por algo en común, el Espíritu de Dios actúa y la decisión va a ser finalmente de Dios. El cónclave es una tradición que sigue siendo un pilar en la Iglesia Católica, asegurando que cada papa elegido sea un verdadero líder espiritual para la comunidad, sea realmente puesto ahí por la luz, por la gracia, por la sabiduría
del Espíritu Santo. Y pues con toda esta cantidad de emociones en cada uno de nosotros, de todo lo que sucede en nuestra iglesia, con este proceso en marcha, pues continuamos orando por la iglesia y por el futuro del Papa que será elegido para que sea una guía sabia y llena de compasión para cada uno de nosotros, para todos los fieles. Así que, bueno, puede sonar reiterativo, pero de verdad la invitación es a unirnos en oración a partir de este momento, como gratitud por nuestro Papa Francisco, pero también pidiendo la guía y el auxilio del Espíritu Santo sobre cada uno de los cardenales que va a formar parte del cónclave y sobre esa mente y ese corazón dispuestos para que sea una decisión guiada por el Espíritu Santo, pero también para que el Espíritu de Dios descienda sobre ese nuevo Papa y sea Él quien guíe a la Iglesia a través de su servidor. Desde ya también, pues colocar en oración a ese nuevo Papa, que sea el que Dios quiera para su Iglesia en este momento concreto de la historia. Agradecemos a todos ustedes por su fiel sintonía en Conexión Diocesana. Dios los bendiga, que sea el Señor quien los guíe y los acompañe. Benedictio Dei omnipotentis, Patri et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. En Conexión Diocesana. Escúchenos en una próxima emisión a través de nuestras 19 emisoras. En conexión Diocesana. En Conexión Diocesana, una producción de la Pastoral de Comunicaciones de la Diócesis de Zipaquirá. Dirección y voz, Padre Jonathan Murcia. Producción sonora y voz, Diana Pascagasa. Apoyo periodístico y voz, Jimena Parra. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos.